bloque de Foro Médico y bueno, y me quedé con los doctores, con dos doctores, ¿eh? Me falta uno porque se fue, pero tenía un compromiso. Me quedé con el doctor Gustavo Manabela, especialista en medicina reproductiva, y el doctor Oscar Ruiz, también especialista en medicina reproductiva. Y ambos son ginecólogos, hacen tratamientos también de un montón de patologías, obviamente, que están vinculadas a la mujer. Y decíamos también que uno de los temas que quedó pendiente, doctor Manabela, era lo de la preservación de la fertilidad. Sí, Sí, que es sí. muy importante, ¿no? Claro, que como habíamos hablado en el primer bloque, donde hablamos justamente de la reserva del ovario, y es ahí donde hacemos hincapié nosotros de que existen técnicas en las cuales la mujer puede preservar esa fertilidad si desea postergarla. Claro, ¿No es cierto? claro. Entonces, y se puede hacer en Paraguay. Se puede hacer en Paraguay, nosotros lo hacemos prácticamente desde que estamos. Sí. Lo que pasa es que no son técnicas muy difundidas y no es un tratamiento muy difundido. Y aparte porque recién ahora la gente como que cambió un poco su mentalidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces quieren venir, así como los varones no querían venir, que había mucho tabú, ¿no es cierto? Ahora el varón acompaña a la mujer. Puede acompañar y puede hacerse individualmente también. Totalmente. ¿Verdad? Por ejemplo, una mujer que quiere y un hombre que quiere también. Totalmente. La mujer generalmente que acude para preservar su fertilidad, acude generalmente sola. Son mujeres en general solteras que quieren postergarla, ¿no? Por cuestiones laborales, cuestiones de estudio, etcétera, ¿no es cierto? Luego existe, sabemos que la preservación no solamente es de los ovocitos o de los óvulos, sino también la preservación puede ser de los embriones, que era lo que se hacía antes. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque realmente preservar embriones no es lo más recomendable, ya que esto puede implicar en el futuro, en la pareja que hace los embriones, algún conflicto ético, legal o religioso cuando existe, por ejemplo, el fallecimiento de uno, o si se separan, un quiebre matrimonial o de pareja, entonces ahí aparece el conflicto. Totalmente. En cambio, ¿qué es lo que da la preservación de los óvulos? Da independencia reproductiva a la mujer. Totalmente. Entonces ella puede utilizarlos cuando quiera, y si no los utiliza, los puede desechar, son células. No hay ningún conflicto ético, moral, religioso, etc. Totalmente. Y la otra forma de preservar la fertilidad también es con la criopreservación del tejido ovárico, que es una técnica relativamente nueva. En el 2004 fue el primer nacimiento que se produjo con un ovario criopreservado de una mujer con un cáncer, ¿no? Entonces, es otra técnica que nosotros la estamos incorporando también en la clínica, y que sirve no solamente para la mujer que quiere preservar, vamos a decir, el ovario, o hay que preservarle por una cuestión o por un tratamiento oncológico que debe realizar con un diagnóstico de cáncer, sino también para la restitución hormonal de esa mujer, para rejuvenecimiento incluso. Rejuvenecimiento y para postergar un poco la menopausia. Qué interesante, qué interesante. La donación de óvulos, ¿se hace acá? Sí, ya tenemos, se hace la donación de óvulos. Nosotros en la clínica tenemos un programa establecido donde acuden las donantes, algo altruista, no es remunerado, ¿verdad? En otros países veo que se tienen paga. una compensación. Una compensación por ¿cómo se dice? Por el tiempo invertido. Y por vamos a decir, el cese laboral que tienen para el momento de la función. Sí. Pero no hay una remuneración como tal, porque sigue siendo una donación. Ya. Perfecto, pero se hace acá. Sí. Se hace. El programa lo hacemos prácticamente desde que nacimos. Nosotros tenemos bastantes recién nacidos, y es una herramienta que tiene un alto porcentaje de éxito. Sí. ¿No es cierto? Porque las parejas que acuden con un problema de infertilidad, y nosotros sacamos uno de los problemas e incorporamos un óvulo de una mujer joven. Entonces las tasas de éxito
obviamente son mayores que con una pareja infértil, ¿no? Ya, pero esos óvulos donados requieren también todo un estudio por parte de ustedes, Sí, obviamente, ¿no? hay un protocolo, unas normas de estudio que son a nivel internacional, Sí. ¿verdad? Que como te decía hace rato, nosotros nos regimos por estándares de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, criterio de las RE, que son criterios básicos que se tienen que estudiar para la donante, ¿sí? Que, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista infeccioso y desde el punto de vista genético. Hay enfermedades que se evalúan que no tienen que estar presentes para poder ser candidata para donación. Ya. En forma, digamos, ustedes cuando, por ejemplo, hicieron algún tipo de tratamiento en algún momento, si podrían recordar cuál fue la que les provocó una mayor, no sé, impresión, emoción en materia de concepción, porque ustedes los médicos tienen hechos anecdóticos, pero a montones, Sí. y me imagino que en este ámbito también, Sí, ¿no? así como... Mujeres adultas ya Sí. que pudieron concebir, O sea, parejas. yo creo que ha de haber, siempre hay alguna que sobresale, ¿verdad? Sí. Pero en realidad todas tienen una emoción, o sea, el largo camino que la mayoría de ellas siguen, ¿verdad? Que en cada pareja que logra el embarazo y más aún que llega a un recién nacido vivo, es algo fantástico. ¿Cuál es la mujer más adulta que ha podido, que han lo que pasa es llegado? que depende, con sus óvulos propios No, y o con los óvulos donados, por 51 ejemplo. años. 51 años. 51. ¿Y hasta cuándo la mujer tiene tiempo de hacer Hasta los tipo? 50. Hasta O los sea, 50. esta paciente tenía 50, pero Sí. ahora lo cumplió 51 ya embarazada. Ya. O sea, pero normalmente las normas, hasta los 50 años se puede transferir un embrión. ¿Por qué? Por problemas del embarazo en sí, por problemas tanto para el... ¿Fisiológicos? Sí, claro, es mucho más frecuente las patologías, la hipertensión, la diabetes, las patologías, o sea, los partos prematuros y también la longevidad de lo que va a ser el niño con la mamá en el tiempo, se tiene que tener en cuenta eso. Ya. En relación a las afecciones que podríamos tener las mujeres, ¿cuáles de ellas pueden incidir en tener un problema de infertilidad con el tiempo? El problema, por decirlo, más común que ahora se comenta con mucho, por ejemplo, es el ovario poliquístico, que es el problema básico de esas pacientes que no tienen una ovulación regularmente. Habitualmente una mujer tiene su ovulación una vez al mes, tiene una chance de embarazo de 2 o 3 días en ese mes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, las pacientes que tienen un síndrome ovario poliquístico y tienen alteración en la ovulación, pasan 2 o 3 meses sin ovular, por lo tanto no hay chance de embarazo, ¿verdad? Y el tratamiento, asumiendo que todo el resto está normal, es inducir a la ovulación y que tenga relación en un tiempo determinado, ¿verdad? Es una patología bastante común y que una de las afectaciones que tiene es la parte reproductiva, pero también se asocia con problemas en el futuro, hipertensión, diabetes, que bueno, que es una patología que hay que enfocarla de manera global, ¿verdad? Pero en la parte reproductiva, de repente es una de las que un poco más simples de tratar, porque su problema consiste en algo que nosotros hacemos habitualmente, que es inducir a la ovulación. Y puede tener un embarazo normal. Sí, una vez que se embaraza, vamos bien. Ya. Y en el caso, por ejemplo, el ovario poliquístico no permite a la mujer concebir o produce pérdidas. No, lo que ocurre es que esa frecuencia mensual de la ovulación no es regular. No es regular, ¿verdad? Entonces, suponiendo que una mujer tuviera 2 o 3 días para quedarse embarazada en enero, febrero, marzo, y esta chica que no ovula, enero, febrero, marzo, aunque haya tenido relaciones, no va a tener chance de embarazarse. ¿Y por qué es tan normal, doctor? O sea, no normal, pero ¿por qué es tan frecuente? Y es la patología anovulatoria, significa dentro del grupo de problemas de infertilidad que la base es la falta de la ovulación, es la más frecuente, es alrededor del 30%. Entonces, ¿Tiene una carga genética o no? Es multifactorial, pero sí tiene una carga genética. Es muy común. Puede producir obesidad, irregularidad menstrual, acné, hirsutismo, que es más pelitos de lo normal, ¿verdad? Causa infertilidad y en el futuro se asocia con presión alta y diabetes, por ejemplo. Entonces, algo que empieza dentro del útero de la madre, se desarrolla en la niñez, se hace visible en la adolescencia
y ya luego en la edad reproductiva hay veces que es por trastorno de ciclo o por infertilidad, ¿verdad? Y si eso progresa, en el futuro hipertensión y diabetes. Ya. Es algo que lo vemos desde chiquito hasta... Sí. Y eso es algo muy interesante, lo que preguntaste, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué se ve tanto? Porque tiene también una base fisiopatológica que se le dice que es que se inicia con una intolerancia a la insulina. Intolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Hay una resistencia a la acción de la insulina. Entonces, en nuestro país la diabetes es extremadamente prevalente y por lo tanto el síndrome ovario poliquístico muchas veces pasa desapercibido o desconocido porque para la industria farmacéutica que apoya generalmente los trabajos científicos que para evaluar bien el síndrome ovario poliquístico son muy pocos. Porque es una enfermedad que, como decía el doctor Oscar, que se manifiesta con múltiples formas. Tiene las formas del aumento de los andrógenos, la irregularidad menstrual. Entonces, obviamente y la diabetes es 10 a 15% de la población del país es diabética. Y eso que genera una mujer que tiene una predisposición, una intolerancia a los azúcares. Entonces, ¿qué genera? Ya en el niño, cuando está embarazada, ahí se está estigmatizando a esa niña. Claro. Y se habla ahora inclusive de un ovario poliquístico en el varón, ¿no es cierto? No de ovario, ¿no es cierto? Pero con la sintomatología, porque eso se gesta, se programa dentro del vientre de la madre. En la primera infancia, la adolescencia se manifiesta y en la adultez genera justamente los conflictos reproductivos y en la premenopausia y la menopausia debuta con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, como decía el doctor Ruiz, porque si es que no se trata. Y por eso es demasiado importante el diagnóstico y su tratamiento ya en el momento de la adolescencia. En su primera menarca ya ir inspeccionando todo eso, ¿no? Hay algunos parámetros. Sí. Bueno, ahora, en relación al hombre, ya estamos por finalizar, parece que ya me va a marcar el cierre, entonces no quiero dejarlos ir sin preguntar esto. Hombres muy mayores que son papás, se dio últimamente, sobre todo en el exterior, que son más mediáticos que nosotros, a lo mejor en Paraguay también, pero no somos tan mediáticos como otros países, pero caso del doctor Cormillot, por ejemplo, que es un hombre tan grande, es cierto, una mujer muy joven a su lado, pero fue papá a los más de 80 años. ¿Eso es posible? Con las técnicas, me imagino que ustedes tienen, sí es posible. Sí. El principal factor que influye en la fertilidad del hombre en la tercera edad, vamos a decir, es el aumento de algo que se denomina la fragmentación o rotura del ADN espermático. Eso es lo que aumenta mucho y eso está relacionado, toda la investigación científica actualmente se centra en el factor masculino muchísimo y eso está relacionado a la disminución de las tasas de fecundación en tratamientos reproductivos y al aumento de las tasas de aborto. Pero existe una forma, existen técnicas dentro del laboratorio de andrología donde se selecciona el espermatozoide que no está fragmentado. Por lo tanto, ese es el utilizado para la fecundación. Ahora hay que ver, como decía, es todo muy mediático, ¿no es cierto? La probabilidad de un hombre de más de 80 años es muy baja, pero existe la posibilidad o la posibilidad también de que haya sido un banco de semen. Bueno, en este caso no, porque es igualito a él. O sea, salió... Sí, parecidísimo. Es así la carita de Cormillot, o sea que lo logró el doctor, que tanto habló de vida sana. Sí, me parece, y bueno, puede ser justamente por eso. Puede ser probablemente también, que por eso haya porque llegado la calidad de vida, y también está hablando de una mujer de 51 años que es mamá, que obviamente que también tiene que tener en condiciones el cuerpo como para poder tener a ese niñito durante 9 meses. Y eso yo le quería decir justamente que ahí existe todo un capítulo dentro de la medicina reproductiva que es el estilo de vida y la fertilidad, que uno le recomienda a sus pacientes en etapa preconcepcional. Cómo manejar su vida, cómo manejar el ejercicio, cómo manejar la dieta, qué tipo de alimentos se puede, qué tipo no, evitar las situaciones estresantes, etc., ¿no? Eso está demostrado que
la mujer o la pareja que lleva ese tipo de vida se embaraza, adelanta prácticamente su concepción en 1 año. O sea, hay estudios japoneses y canadienses que hablan de ese tema, ¿no? Yo quisiera, finalizando ahora, quisiera decirle a las pacientitas como mensaje de hoy de toda la parte reproductiva, es que la preservación de la fertilidad es posible y es posible en nuestro país, ¿verdad? Entonces hay 2 situaciones bien claras. Una, que por alguna enfermedad tuviera que tener que hacer preservación de la fertilidad, es decir, una mujer joven o un varón joven que se le diagnostica una enfermedad, sea oncológica o no, que piense que todavía quiere tener hijos, que le pregunte al médico, ¿cómo puedo hacer yo para, si todavía no tuve hijos? Claro. Sea la enfermedad que sea, ¿verdad? Si quiero tener familia, ¿cómo puedo hacer? Claro. Entonces, si el médico de por sí ya no le deriva a un centro de reproducción, la paciente, que a pesar de que en ese momento obviamente lo primario es la enfermedad, la gravedad que tiene, ¿verdad? Obvio. Pero bueno, aconsejar a la gente que si está ante esa situación, sea tanto varón o mujer, que le pregunte al médico qué posibilidades habría de en un futuro ser madre o ser padre, ¿verdad? Entonces, hay las técnicas, están las opciones de nuestro país para poder hacer. Y aquellas mujeres que piensan que van a postergar su maternidad por el trabajo, por el estudio, por lo que sea, que se pregunte, ¿quiero ser madre en el futuro? Bueno, pues tratar de antes ya utilizar las herramientas que tenemos en nuestro país. Que tenemos en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oscar Ruiz, doctor Manabela, muchas gracias por su tiempo. Un placer. Y bueno, y seguro que los vamos a estar convocando también dentro de sus especialidades para hablar del tema de ginecología en general. Muchas gracias. Cuando esté. Muchas gracias. Nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad de innovación. Agradezco también a Nutrislim Consultorio Médico, Emi Cofier también por cuidarme, a todas las chicas, a Jazmín Torres por el maquillaje, a Mónica Candia por las manitos, a la clínica Villarrosa también, al doctor Bruno Valmelli por cuidarme y por todos los tratamientos estéticos que realiza en mi rostro. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta un próximo encuentro aquí en Foro Médico.